Listo. Buenos días a todos, gracias por conectarse. Hoy vamos a continuar nuestra clase sobre entender esta transformación de la cuenca en los tiempos novohispanos. Para esto nos acompaña el siempre amable doctor Sergio Miranda Pacheco del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, quien también nos compartió el texto para entender más sobre esta transición de la ciudad de Tenochtitlán a la Ciudad de México. Para ello, él preparó una exposición titulada Transformaciones geohídricas e Historia hidropolítica del Valle y de la Ciudad de México. Sergio, para comentarles un poquito quién es a quien tenemos conectado, es doctor por Historia por el Colegio de México e investigador titular C del Instituto de Investigaciones Históricas. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación son la historia urbana y ambiental de la Ciudad de México en los siglos XIX y XX. Fue Visitor Fellow en el Center of USA Mexican Studies en San Diego en 2019 y se le fue otorgada la Fellowship Marie Curie en 2014-2018. Ha sido reconocido con el premio INA de 1904 a la mejor tesis en licenciatura en Historia, 94. 94, 4 ya estaría muerto. y con la medalla Alfonso Alonso de León al mérito histórico otorgada por la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadísticas en 2014. O sea, cada 10 años un premio, Sergio. Ha sido coordinador de la Asociación Iberoamericana de Historia Urbana entre 2019 y 2022. Imparte docencia en la licenciatura y posgrado en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sus principales publicaciones es Tacubaya, de suburbio veraniego a ciudad, de 2007, La Ciudad de México 2017 a 2000, perdón, a 2017, Crónica política de una conquista democrática, La caída de Tenochtitlán y la posconquista ambiental de la Cuenca y Ciudad de México, de 2019, y El desierto lacustre, historia hidropolítica de la desecación del Valle de México, que está en próxima aparición. Sin más, te cedo totalmente la palabra. Le pediré a los que están conectados que mantengan el micrófono apagado y después de esto haremos un par de preguntas para fomentar el diálogo. Adelante, Sergio. Muy bien. Gracias, Paulina. Buenos días a todas, a todos. Lamento no poder verles. Me habría gustado mucho estar allá presencial y poder interactuar en vivo con todos ustedes, pero la tecnología nos permite hacerlo así y vamos a proceder. Pues agradezco a la doctora, a la profesora Paulina Matamoros, que siempre confía en mí. Espero cumplir esta vez también y poder darle sentido al tema que les voy a presentar a todos ustedes. Bueno, como ven, el tema de la presentación que tengo para ustedes desborda las fronteras cronológicas. Es decir, no me voy a ceñir al periodo novohispano. ¿Y por qué razón? Porque los temas históricos eh, que se ocupan del medio ambiente, pues entramos en conocimiento y en la comprobación de que los fenómenos que llamamos naturales, pues no se ciñen a las temporalidades humanas, aunque también, como vamos a ver, este es un caso, pues, donde el ser humano intentó sujetar a sus propios ritmos y necesidades a un medio ambiente y un conjunto de ecosistemas que pues ha dado lugar a esta gran transformación socioambiental de la Cuenca de México y dentro de esta muy en particular, que es el área que más estudio, el Valle de México, ¿no? Entonces, por esas razones que ustedes verán que yo me muevo en el tiempo
de un modo secular, es decir, a través de los siglos. Porque lo que he venido haciendo yo en mi interés por explicar la tragedia socioambiental que es la metrópoli mexicana, la principal del país, pues eso me ha llevado a buscar y a hacer varios que podríamos llamar ensamblajes metodológicos, epistemológicos, para entender un problema complejo que, como muchos otros, los estudiosos, seccionamos, diseccionamos y nos vemos hiperespecialistas en un tema, en un fenómeno, pero difícilmente podemos explicar la complejidad. Entonces, no es que yo pretenda subsanar esa carencia que me parece existe en los estudios históricos sobre las ciudades y en particular sobre la Ciudad de México, pero sí presentarles pues, los resultados de ese intento mío por explicarme muchos fenómenos que están pues, en la experiencia de todos ustedes, ¿no? Este, eh, por ejemplo, vean, eso ustedes lo vieron en la prensa, si no es que lo han padecido también en sus propias colonias, en las vialidades de esta ciudad, de las inundaciones, ¿no? Esta es una inundación de, del año de 2021 que colapsó los drenajes de la ciudad y los de salida en el estado de Hidalgo y que dio lugar a imágenes como esta, tragedias como esta. En aquella ocasión un hospital tuvo que ser evacuado, hubo personas que fallecieron, que estaban en tratamiento, porque las aguas alcanzaron un nivel que dañó los aparatos de salas de operación y de emergencias. Y bueno, pues no es la primera inundación que vivimos, es una cosa que ocurre cada año, ¿no? Y, y bueno, ese fenómeno, pues fácilmente lo podemos calificar como una tragedia ambiental o pues llovió inusualmente y la verdad es que hay un conjunto de fenómenos, sí propiamente naturales, pero que están en una interacción y han estado en una interacción permanente aquí en el Valle de México, pero eso ocurre en todas partes del mundo y ha venido ocurriendo. Están en una interacción que produce eso que nosotros podemos llamar una, un fenómeno y en este caso una tragedia socioambiental, donde seres humanos y medio ambiente interactúan y no de un modo para producir un estado equilibrado de la vida social y del manejo de la naturaleza, sino una tensión permanente. Es decir, en el valle, en la Ciudad de México, vivimos en una tensión socioambiental permanente, ¿no? Y cómo la hemos querido resolver. Como hoy se piensa igual que el cambio climático, muchos apuestan a que la tecnología lo va a resolver, ¿no? Y esa es la línea, el horizonte hacia el que caminan las economías del mundo. Y pues ya lo estamos viendo ahora también con Donald Trump, pues que va a volver a petrolizar la economía norteamericana y pretende que esto ya se salió de los acuerdos de París, etcétera. Y todo esto porque se cree que la naturaleza es dominable, es susceptible de transformarse al antojo y deseo del hombre, y que para eso está la tecnología, ¿no? Bueno, en el caso de lo que nos ocupa, desde el siglo XVI, eh, la población de México Tenochtitlan empleó la tecnología que tenían en las condiciones históricas y de conocimiento técnico que tenían, pues idearon una forma de lidiar con las aguas, ¿no? Y construyeron una serie de canales, una serie de diques que se convirtieron o cobraron la doble función de ser canales para la navegación y a su vez diques para contener la crecida de las aguas, regularlas y mantener un equilibrio que dio mucho resultado, ¿no?
Los europeos, cuando llegaron y destruyeron ese sistema lacustre para poder conquistar y derrotar a la ciudad, se enfrentaron inmediatamente a la necesidad de resolver el problema de qué iban a hacer con el agua. Pero además, no solo porque tuvieran que hacer algo con ella, sino porque querían avanzar sobre el suelo y levantar su nueva ciudad. Entonces, los esfuerzos tecnológicos por regular las aguas del lago, más adelante voy a entrar a que conozcamos cuál es los elementos que explican este medio ambiente. Esos esfuerzos de controlar las aguas que a su manera habían ideado los mexicas, y que fue destruido, los europeos intentaron hacer lo mismo, pero con una lógica distinta, ya no regular las aguas, sino expulsarlas. Y entonces la historia que les voy a contar es la historia un poco de esa lógica, de esa percepción del medio ambiente y de las decisiones hidropolíticas que les llamo así porque son las decisiones político-técnico-científicas que en torno al manejo de las aguas, las residuales y las no residuales, se tomaron a lo largo de los siglos y se siguen tomando hasta nuestros días para expulsar las aguas de lluvia y las aguas residuales de la ciudad y del Valle de México, ¿no? A su derecha ustedes tienen, esta es una proyección del año 2017, que proyectaban hacia el 18 la conclusión del túnel Emisor de Oriente. Es la más reciente de las infraestructuras más profundas y gigantescas que se construyeron y se vino a inaugurar en 2021, hasta 2021, ¿no? Esa es la línea en rojo que ustedes ven a su derecha. Ese es uno de las salidas de las aguas que se vino a adicionar a las anteriores. O sea, vean todo lo que ustedes observan en negro, estas líneas negras con puntos, son las áreas de recolección de aguas residuales y de lluvia de la Ciudad de México y del Valle, y se conectan hacia una salida en el estado de Hidalgo, algunas pasan por la planta de tratamiento de Atotonilco que financió el ingeniero Carlos Slim, y se conectan con el río Tula y sigue su camino y se conecta con el río Moctezuma, y ese río sigue su camino hacia el Golfo de México, se convierte en, en otro río, el Pánuco, y va a desembocar al Golfo de México, ¿no? Ahí todas las aguas de esta ciudad y de este valle van a dar, ¿no? Y todo esto se ha construido a lo largo de los siglos, ¿sí? Y obviamente que, bueno, digo obviamente, pero es evidente los estudios históricos, los registros históricos, pues nos dejan ver que toda esa infraestructura conllevó una transformación del espacio, del territorio, una transformación y un impacto de las estructuras políticas, de las estructuras sociales, de las dinámicas y de las estructuras económicas, y ha creado también imaginarios culturales, ¿no? Que nos han llevado a tener una visión sesgada del origen de este problema y de creer que ha sido una ineficiencia tecnológica únicamente la que nos hace que continuamente nosotros estemos enfrentando. Bueno, ahora enfrentamos inundaciones, enfrentamos hundimiento. Antes también enfrentábamos, todavía en la década de los 70, enfrentábamos, y eso a lo largo de finales del 19, enfrentábamos tolvaneras, ¿sí? Entonces, bueno, esta es la situación, y la historia que quiero contarles rápidamente es que cómo los caracteres y los perfiles generales de esa historia, ¿no? La transformación que inicialmente llevaron los mexicas en la Cuenca de México, pues fue en un territorio que está inserto en una franja continental,
eh, serrana que se formó por movimientos de la Tierra, fenómenos geológicos, y que dieron lugar a que la hoy que llamamos cuenca, que es esto que ustedes ven, ¿no? La cuenca abarca varios valles y uno de los en el que nos encontramos es el de México, ¿no? Esos movimientos geológicos dieron lugar a, mucho antes de la presencia humana, ¿sí? Dieron lugar a al cierre, a la emergencia de la serranía de Chichinautzin, ¿sí? La serranía de Chichinautzin vino a cerrar la salida que tenía antes las aguas en el Valle de México y hizo que estas, aquí tienen ustedes una representación del Instituto de Geología de la UNAM, hizo que esa serranía cerró el paso a las aguas que por gravedad descendían y que venían de ríos y de las lluvias y que descendían hacia el sur, ¿no? Al levantarse esa franja serrana, entonces se impide esa salida y entonces se forma esta gran olla, ¿sí? Esta gran eh, cazuela gigantesca que podemos decir es el Valle de México, y entonces las aguas comienzan a acumularse ahí. Y bueno, está la idea común de que cuando llegaron los españoles se encontraron con esto, un gigantesco espejo de agua que abarcaba todos los lagos, los del norte y los del sur con el de Texcoco y la Laguna de México, pero en realidad eso ni siquiera los mexicas lo vieron, ¿sí? Los mexicas cuando llegaron al valle, ya estaba cerrada esta serranía y el asolve, las lluvias que se precipitaban hacia el fondo del valle, pues arrastraban consigo sedimentos, ¿no? Y fueron acumulándose en el fondo del valle. Cuando ya esta zona comenzó a ser poblada, pues comenzó a ser también deforestada, el suelo comenzó a ser transformado también para establecer a las poblaciones alrededor del lago de Texcoco o alrededor de los lagos del norte y los del sur. Y esa transformación del medio, pues aceleró y puso las condiciones para que ese fuera un fenómeno permanente. Al erosionarse y talarse los bosques que estaban en las alturas y en las laderas de esta gran olla que es el valle, pues se incrementó el número de materiales que descendían por el cauce de las aguas en tiempo de lluvias o el desborde de los ríos que alimentaban. En un promedio original había una suerte como de 27, 26 ríos que desfogaban sus aguas en el valle, por el oriente y por el occidente. Hoy día ya solamente quedan seis ríos y en el oriente es donde siguen alimentando parcialmente a este vaso del valle, ¿no? Y bueno, los geólogos pues han descubierto pues una serie de condiciones y de propiedades del suelo y lo que está pues encima en la parte superior a distintas profundidades porque no es un subsuelo digamos homogéneo en sus componentes, pero lo que sí es evidente es que encima, en la parte superior y en profundidades que van de los 30 a los 100, a los 200 metros, el suelo predominante es un suelo sedimentario, ¿sí? Producto de estos deslaves de las serranías. Pero debajo, pues hay piedra volcánica de distinta naturaleza. Imagínense ustedes que se fueron cubriendo volcán tras volcán, tras volcán, tras volcán, y ese es el fondo del Valle de México, ¿no? Este, y bueno, eh, de tal manera que esos fenómenos geológicos terminaron configurando un valle cerrado, se le llama lago de Texcoco, pero en rigor geográfico debería de ser laguna, ¿sí?
porque no tiene salidas esta formación hidrológica. Y bueno, ahí está una representación de lo que pudo haber sido y que mucha gente cree que, ay, pues los españoles malditos destruyeron el mundo idílico indígena y ya no podemos ver esto, ¿no? Esto ni siquiera los mexicas lo vieron, ¿no? Sí vieron la laguna de México a su derecha, miren, casi nadie habla de esa laguna, todo el mundo habla del lago de Texcoco, ¿sí? Pero esta laguna es la que formaron con con el dique de Nezahualcóyotl, ¿sí? Este, para evitar que las aguas del lago de Texcoco, que se formaban por el encadenamiento de aguas de los lagos del norte, que se desbordaban y arrojaban sus aguas en gravedad, las arrojaban hacia el de Texcoco. Y cuando llegaron los mexicas, aquí tienen ustedes una representación sin ese dique. Levantaron su islote y el islote no es que estuviera ahí. El islote es resultado de una excavación y extracción de tierra y de piedras de las serranías vecinas. Formaron una montaña, por ejemplo, hay un estudio de los setentas de los ingenieros Marcos Massari y otro ingeniero geólogo hicieron un cálculo y tan solo en la parte central donde estaba el Templo Mayor, calcularon ellos que debieron haber formado un cúmulo de arena y de piedra de por lo menos 30 metros de altura, ¿sí? En un espacio de 1 kilómetro cuadrado para, con la gravedad, el peso de la propia Tierra, el material se fuera comprimiendo y fuera expandiéndose sobre el fondo del lago, ¿no? En ese momento todavía era el lago de Texcoco, ¿no? Y bueno, pues esa transformación ambiental, pues se asoció a esta creciente corriente de sedimentaciones que asolvaban el fondo del lago, ¿no? Entonces, eh, encontraron el modo de equilibrar las aguas. Cuando llegaron ustedes, saben, cuando llegaron los mexicas, esta zona estaba ya poblada por 4 o 5 generaciones atrás, en lo inmediato, en los lagos, pero hay presencia más allá, en siglos atrás. Y bueno, pues esta fue la zona que les dieron chance de establecerse, hicieron su islote y inmediatamente, pues, y bueno, a partir de la historia que conocemos de su carácter migratorio, pues sabemos que ellos traían un conocimiento del manejo de aguas, ¿no? Habían sido durante un tiempo previo, habían sido como una suerte de mercenarios o de soldados al servicio de los toltecas. Ahí entraron también en conocimiento de las aguas, según también su mito peregrinatorio, pues ellos venían de un islote, de tal manera que, bueno, observaron también su propio medio, los Xochimilcas, cuando ya ellos ya estaban establecidos en su islote, los Xochimilcas ya habían llevado a cabo también una transformación de su medio, habían creado las chinampas, los canales, y bueno, pues sí, buscando imitar eso, pero sobre todo por razones que perdemos de vista, ¿no? No es que estuvieran preocupados porque no se acabara el agua, ¿no? Pues es que el agua era un enemigo, pero la manera en que resolvieron su relación con ella, pues resultó muy fructífera, siguieron el ejemplo de de los Xochimilcas y construyeron diques, calzadas, vasos reguladores, pozos, y con eso lograron una ciudad que tenía las bases para su crecimiento continuo y de dar alojamiento a una población que tenía garantizada un alimento permanente. En la recuperación de las aguas de de los valores productivos de un suelo húmedo, lo aprovecharon en las chinampas y estas les daban 4 cosechas o 5 cosechas al año. Eso significaba una disposición de alimento permanente y sin eso no se hubieran convertido en el imperio militar y político que llegaron a ser, ¿no?
Era la base una base energética para poder llevar a cabo esas empresas de colonización del resto de la cuenca. Y entonces se volvieron amos y señores. Para finales del siglo XIV, Tenochtitlan fue la potencia dominante en el valle, ¿no? Y empezó su andar a convertirse en una potencia más allá. Y cuando llegaron los españoles, se encontraron con algo así, ¿sí? Y con un poder de una ciudad y de un imperio que llegaba hasta Centroamérica y hacia el norte, pues a las fronteras con lo que hoy es Michoacán, ¿no? Ahí ya no pudieron avanzar mucho porque los tarascos los detuvieron. Pero bueno, entonces los españoles derrotan, destruyen ese sistema hidrológico, destruyen la ciudad, asientan sobre esa ciudad indígena destruida la suya y se enfrentan al problema del agua. Y bueno, en su lógica, esta era la capital de la Nueva España, era el centro desde el cual se ideó, se concibió y se llevó a cabo el proceso de expansión colonial y de colonización del resto del territorio de lo que vino a ser Nueva España y hoy es México, ¿no? Entonces, dada esa centralidad política, económica, y militar que tenía la Ciudad de México, pues lo que importaba era sostenerla como tal. Y hubo varios intentos de cambiar de sede a la ciudad. Inicialmente Cortés la estableció sobre lo que fue la antigua ciudad indígena, pues con una visión estratégica, de estrategia militar, pero no conllevaba esa idea un conocimiento pleno de la geografía y del ambiente y de las dificultades que se iban a presentar. De tal manera que en el último tercio, la mitad del siglo XIX, hubo algunas ideas, intentos de cambiarla de sede, de llevarla más hacia el occidente, porque para entonces ya se habían dado cuenta, pues que la ciudad se inundaba y habían ocurrido varias inundaciones severas que pusieron en riesgo la permanencia de la ciudad. Pero aun y cuando se consiguió llevarla, por ejemplo, a las lomas de Tacubaya, y el rey dispuso que ya no se poblara más esa zona central, pues eso lo hicieron a un lado porque pues no olvidemos que los seres humanos, la codicia es un asunto permanente, tiene su historia, ¿no? Es como parte de un gen que traemos, no sé, es una cosa pavorosa y lo estamos viendo. Y bueno, se hicieron a un lado esas prohibiciones, la ciudad se mantuvo y entonces la idea de sacar las aguas en lugar de regularlas se impuso. Y esta idea surge desde mitad del siglo XIX, es a comienzos del siglo XIX, del siglo XVI, digo, y es a comienzos del siglo XVII que se emprende la gran obra de lo que vino a ser el desagüe real, ¿sí? Y este desagüe real, ¿en qué consistía? Tienen ustedes, aquí estoy señalando, espero lo vean, a la izquierda, casi en el centro de la pantalla, una representación de la Ciudad de México, ¿sí? Y la idea era entonces desviar la, la corriente del río Cuautitlán, que estaba hacia el norte, porque ese río era el que alimentaba al lago de Zumpango y a su vez este lago se llenaba, se desbordaba sobre los siguientes, que era el de Jaltocán, San Cristóbal, se llenaba y este a su vez desbordaba sobre el de Texcoco. Texcoco se llenaba y desbordaba sobre la ciudad, ¿no? Entonces sí dijeron, vamos a desviar el río Cuautitlán y desviándolo a través de un tajo, abrimos la montaña y conducimos por un canal en las aguas y así ya no se inunda esta ciudad, ¿no? Bueno, esa obra la iniciaron a comienzos del siglo XVII, medio la terminaron a finales del siglo XVIII, pero la ciudad seguía inundándose, ¿sí? En ese trayecto hubo voces que advirtieron de la inconsecuencia de secar
Desviando las aguas del río Cuautitlán, se privaba de su afluente principal a los lagos. Y el propósito de eso era también, pues que un resultado indirecto de esa desviación, de ese desagüe, fuera la desecación de las lagunas. Y la desecación de las lagunas venía acompañada, pues, de la expansión sobre las tierras que se iban desecando. Y así fue como entonces empezó ese poblamiento, los ranchos, las haciendas de más allá de la Ciudad de México, expandieron su territorio, entraron en disputa con pueblos indígenas, los propios pueblos indígenas también se extendieron sobre las orillas de los lagos desecados y aumentó la población y la necesidad de vivienda, y la necesidad de vivienda atrajo la deforestación, atrajo la remoción de tierra, la extracción de arena de los ríos para construcción, la desviación a que dio lugar eso de los ríos, inundaciones parciales o locales o muy regionales y inundaciones globales. Y en todo eso se produjo despoblamiento, se produjo un trabajo casi esclavo de los indios para llevar a cabo la construcción de ese enorme desagüe del que les conté antes, ¿no? Eso despobló pueblos, ¿sí? Tuvieron que traer indios de Oaxaca porque se acabaron los que habían aquí en el valle. Tuvieron que traer indios de Puebla, tuvieron que traer indios eh, de Veracruz, y todo eso despobló. Esa caída de la población indígena generó carestía porque ya no había mano de obra para producir en los campos. Hubo hambre, inflación, huida de los indígenas para que no fueran atrapados y llevarlos a trabajar esas obras. En fin, eso, cuento parte de esa historia en mi libro, ¿no? Que espero hayan leído. Pero bueno, a finales del siglo XVIII, en la segunda mitad del siglo XVIII, hubo una discusión científica entre pues, Antonio de Alzate y Joaquín Velázquez de León, eh, eh, sobre si convenía o no, visto que la ciudad seguía inundándose. ¿Por qué? Porque también la ciudad se inundaba por los lagos del sur y porque el régimen de lluvias pues se mantuvo y crecía, y entonces esa obra del desagüe no había servido con el propósito con el que había sido ideado. Pero lo que sí había producido era mucha pobreza, mucha marginación en los alrededores de estos lagos, pero insistían en que se desviaran las aguas, pero esta vez conectando directamente a los lagos, es decir, crear conexiones mediante grandes canales que conectaran al lago de la Laguna de México y la de Texcoco, que conectaran con las de San Cristóbal, que conectaran con la de Zumpango y se conectaran con ese desagüe real que se había venido construyendo desde el siglo XVII, ¿no? Y a eso entonces le llamaron desagüe directo del Valle de México. ¿Por qué? Porque ya no era desecar los lagos de una manera indirecta a través de la desviación de Cuautitlán, sino hacerlo a través de un sistema que encadenaba a los lagos en una sola infraestructura y que directamente sacaba las aguas, ¿no? Bueno, ese proyecto llevó a la discusión a estos dos personajes y bueno, José Antonio de Alzate en su momento advirtió argumentos que resultaban razonables. Él decía, bueno, ya está visto que las obras del desagüe no han producido sino pobreza, humillación de pueblos, y el ambiente está más devastado, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es más bien recuperar las serranías boscosas, tenemos que desasolvar, tenemos que regular las aguas en lugar de expulsarlas, y con eso también impediremos que las poblaciones indígenas que se nutren de los elementos que les brinda el lago, la pesca de patos, de otras aves, digo, la cacería de patos, la pesca de varias especies,
el uso de los carrizos y de la vegetación con la que construían y fabricaban cestería, tapetes para dormir, etcétera, y de lo que vivían, ¿no? Y eso se los querían arrebatar, decía José Antonio Alzate, con el proyecto del desagüe directo. Y bueno, pues no le hicieron caso. Joaquín Velázquez de León, un ingeniero y que trabajaba para el consulado de comerciantes y luego trabajó para los y mineros y comerciantes, a los que se les dieron las obras del desagüe, ¿no? Pues él dijo que no, que no había problema, que sí se podía. Alzate decía, es que también el clima está cambiando, si quitamos las aguas, ya no vamos a tener un ambiente húmedo, todo se va a desecar, y eso es fuente de enfermedades, y total que no le hicieron caso tampoco, siguieron con el proyecto, nos volvimos una nación independiente y ese proyecto siguió, ¿sí? Ahora ya era el desagüe directo y para lograr eso, pues se requería dinero, se requería un conjunto de negociaciones con los propietarios de ranchos, de pueblos, etcétera. Pero pues la guerra de independencia y sus secuelas posteriores, ¿no? Las guerras del siglo XIX y luego las guerras con el extranjero, pues impidieron eso. Y mientras tanto, pues la naturaleza siguió su curso y bueno, ocasionalmente había inundaciones muy severas, siempre había inundaciones cada año, pero pues mientras se concluían esas obras pasaron 2/3 del siglo XIX y entonces vivir fuera de la Ciudad de México era para quienes podían hacerlo la posibilidad de tener, estar a salvo de las inundaciones, pero también la posibilidad de disfrutar de estos paisajes, ¿no? Vean ustedes, estas son imágenes de comienzos del siglo XIX y nos muestran cómo era ese territorio donde seguramente algunos de ustedes viven, ¿no? Ahí la colonia Condesa, la Roma, la Cuauhtémoc, la San Rafael, Chapultepec, así estaba el valle, ¿no? Esta zona se inundaba, ¿sí? Cada año se inundaba, no al punto de 2, 3 metros, sino se inundaba de tal manera que esta zona siempre estaba pantanosa, ¿sí? Pero esos pantanos habían impedido justo el crecimiento y la expansión de la Ciudad de México hacia el occidente y hacia el oriente, pues estaba el lago de Texcoco y las inundaciones que se acercaban hacia la zona que hoy llamamos centro histórico. Eso permitió que la ciudad no creciera, pero no la idea de que se pudiera expandir sobre esos terrenos pantanosos. Y ya muy tempranamente, en la década de los 40, en los 50, surgieron proyectos para fraccionar ese suelo y pensando en que se iba a desecar o tenía que desecarse en algún momento. Y ahí tienen ustedes los primeros proyectos de ese primer periodo de expansión. Luego vinieron otros, por supuesto. Pero con esto a lo que voy es a que el suelo estaba en la mira permanentemente sobre quienes podían y tomaban decisiones para hacerlo, ¿no? Los proyectos, por ejemplo, de Nápoles y de la Nueva Tacubaya, eh, los conoció el emperador Maximiliano. El mismo Maximiliano sufría las inundaciones y él ideó esto que conocemos hoy como calzada de la Reforma, que era la calzada de la Emperatriz. Eh, Él ideó esa avenida. eh, sí, la historia cuenta que para complacer a Carlota, lo cual no estaba mal. Y así funcionó, pero también tenía una lógica hidrológica y una lógica de intervención sobre el ambiente. O sea, construir ese dique, porque en realidad fue un dique inicialmente, ¿sí? Era un dique para poder cruzar y ahorrarse las vueltas que tenía que dar hacia lo que hoy es el circuito interior, ¿sí? Para ir hasta San Cosme y de ahí bajar hacia el centro. O del otro lado se tenía que ir hasta Avenida Chapultepec
y caminar hacia el centro y toparse ahí con lo que nosotros conocemos como Izazaga y bajar y rodear, no existía 20 de noviembre, ¿no? Rodear y llegar al Zócalo. Bueno, eh, eso ideó Maximiliano. Además, la ciudad se inundó cuando él estaba ahí en 1865. La ciudad se inundó severamente, se asustó y entonces todos le dijeron, mire, pues tenemos este proyecto, hay que desecar, hay que continuar con las obras del desagüe directo y además pues podemos expandir sobre estas tierras desecadas pues estos proyectos eh, habitacionales, ¿no? Bueno, pues no dijo que no. La, y mientras eso ocurría, pues ordenó construir un dique alrededor de la Ciudad de México. Aquí lo tienen ustedes, ¿no? Un dique, este dique sí alcanzan a verlo, es un dique que rodeaba lo que hoy podemos llamar Centro Histórico de México, ¿no? De la Ciudad de México. Se levantó ese dique, casi se terminaba cuando fue derrotado y fusilado, ¿no? Pero todo ese dique se construyó porque había noticias y pronósticos de que en el siguiente año, en 1866, las lluvias iban a ser peores. Y entonces él no quería padecer eso, ¿no? Y mientras, pues se mandó a construir este dique y ordenó que se continuaran las obras del desagüe directo. Y aquí está este asedio permanente. Podríamos pensar, las aguas asedian a la ciudad. Bueno, sí, si pensamos que la naturaleza está separado de nosotros, ¿no? Pero en realidad, quien está asediando aquí es la ciudad. La ciudad está asediando a los lagos, ¿sí? Es una imagen que da para muchas reflexiones, ¿no? Este, otra más, esto 1868. Estos paisajes idílicos, formaban parte de una cultura visual y de una cultura paisajística que comenzaba también a expandirse en Europa y bueno, de algún modo la versión mexicana de esos movimientos, artísticos, pictóricos, ¿no? El paisajismo. Y claro, pues aquí hay una visión idílica del ambiente, pero la verdad es que había una relación complicada con el ambiente, ¿no? Eh, y esos discursos de la modernidad urbana acompañaban pues, de una visión también de dominación estética de la naturaleza, donde todo podía ser ordenado, todo podía ser sujeto a los placeres y a las necesidades estéticas y económicas del ser humano. Y así es como se promocionaba al resto del mundo esto que para entonces ya había sido aprobado. Hubo un debate entre 1865 y 1877 sobre si convenía o no continuar con las obras del desagüe directo del Valle de México. ¿Sí? Y pues en ese debate volvieron a aparecer los argumentos de siglos atrás de quienes defendían la idea de que había que más bien manejar las aguas, regularlas y no expulsarlas. eh, en razón de que eso iba a permitir mantener un régimen de humedad necesario para la salud humana y también una necesidad de controlar mejor los desechos que producía la ciudad para no seguir contaminando las aguas e impedir de esa manera que se convirtieran en foco de infecciones. El lago de Texcoco era la cloaca de la Ciudad de México y lo era desde tiempos coloniales. Pero bueno, mientras el régimen alimentario fue uno donde solo los alimentos orgánicos constituían la dieta humana, pues todos esos desechos humanos, incluso hasta se usaban como abono. Pero una vez que comenzó la industrialización de los alimentos, pues se comenzaron a usar químicos y todo un conjunto de elementos que impedían que esos procesos de asimilación
orgánica en los suelos y en las aguas ya no se produjeran y entonces la Ciudad de México apestaba, ¿no? Y quienes defendían la idea de seguir con el desagüe directo del valle, decían que pues eso era insano, que se iba a acabar esa pestilencia, se iba a acabar la acumulación de aguas sucias en la ciudad, en sus canales, en sus ríos, en los lagos, y que todo iba a ser hermoso como esta imagen, ¿no? Este, el, el presidente Porfirio Díaz, cabildeó con médicos, con ingenieros, para que la idea de que era necesario el desagüe directo se impusiera. Y así fue. En un congreso médico, sus cabilderos manejaron esa idea, ese proyecto, lo defendieron contra aquellos que estaban en contra y se aprobó. Y tan pronto se aprobó, el gobierno federal empezó a recibir ofertas de proyectos para construir, fraccionar y producir esta ciudad, ¿no? Vean, esta es una imagen de 1890. ¿De qué nos habla? O sea, nos habla de una ciudad ordenada, de una ciudad limpia, de una ciudad armoniosa en ese paisaje. Todo está en su lugar, ¿no? Pero detrás de esa imagen lo que había era una sociedad en crisis, violentada en sus relaciones con la naturaleza, pero violentada sobre todo en su interior, ¿no? La producción de pobreza era una cosa que no aparece aquí, ¿sí? Eh, pero vean ustedes cuáles eran los proyectos inmobiliarios. Ustedes conocen estas regiones ahora, ¿no? Esta era la ciudad que importaba producir con la desecación de los lagos. Y se logró. Las obras del desagüe directo se concluyeron en 1900. Y ya estaba desde antes, como ustedes vieron, 1890, ya estaba este proyecto. Entonces se concluyen en 1900, en 1903 concluyen las obras del desagüe de la ciudad que conectan con las obras del desagüe del Valle de México, ¿sí? Y así entonces la ciudad estuvo en condiciones de crecer a sus anchas, ¿sí? Las obras del desagüe desalojaban una cantidad enorme de aguas a través de sus infraestructuras y muy pronto, como ya era un desagüe directo, todo esto dio lugar a la desecación más acelerada que junto con, eso hay que decirlo, no lo señalé antes, junto con la- las radiaciones solares que eran y siguen siendo elevadísimas en esa región, pues se aceleró el proceso de desecación. Y ahí tienen ustedes, ¿no? Costras tequisquitosas de ese fondo del lago. La ciudad entonces se transformó en una gran urbe y siguió reproduciendo las carencias y las injusticias socioambientales que cargaba. Los artistas fueron sensibles a eso, lo hicieron, como esta imagen. Sin embargo, nuevamente las inundaciones volvieron. ¿Y por qué? Porque el crecimiento de la ciudad exigió agua y ya no fue suficiente traerlas de las cuencas del Lerma, como se traían hasta la década de los 40 y 50, sino que había que sacarla de dónde, pues del subsuelo. Y extrayéndola del subsuelo, entonces la ciudad empezó a hundirse y al hundirse se rompieron los drenajes y al romperse los drenajes, pues se inundaba cuando venían las lluvias, ¿no? Y entonces fue un cuento de nunca acabar. ¿Y cómo se iba a resolver esto? Pues nuevamente, ¿sí? La ciencia y la técnica al servicio del progreso. Este, se idearon, bueno, se prohibió el poblamiento de la zona central. eh, Eso dio lugar a la expulsión de gente que en la década de los 50 comenzó a llegar en demasía, porque la Ciudad de México se había convertido en un gran centro industrial y sus periferias. Eso generó empleos, la gente necesitaba empleos, pero ya no tenía dónde vivir y como se prohibió con el régimen de Uruchurtu poblar las periferias inmediatas a la ciudad, a la zona central, pues se fueron hacia Ecatepec, hacia Naucalpan, hacia los municipios del Estado de México, donde había ejidos y donde los campesinos empobrecidos pues, también vendieron sus tierras. Esto aumentó el número de pozos necesarios de agua,
eso incrementó las inundaciones. Eh, Hubo proyectos para que se resolviera ese problema de un modo distinto a como lo pensaron los ingenieros, que fue la solución que se impuso al final, pero esos proyectos planteaban recuperar los lagos, planteaban, como este, por ejemplo, es un plano de Alberto T. Aray, que proponía recuperar el lago y establecer en torno a él centros de vivienda, de comercio, de industria, cerrar el crecimiento de la ciudad histórica central, convertirla en un museo y promover el crecimiento fuera. Todas esas redes cuadriculadas negras que ven ustedes son una representación de esos centros urbanos, industriales y comerciales que proponía Aray a mitad del siglo XX y que dio a conocer al presidente Ruiz Cortines para que pudiera interesarse y llevar a cabo ese proyecto, pero no fue así. Eh, Deshabitar la ciudad, abandonarla, pues no era un negocio, ¿verdad? Entonces lo que se hizo fue, nuevamente, incrementar las tecnologías hidrológicas para resolver los problemas de la ciudad. Y bueno, pues esto dio lugar a debates, nuevamente, en esos debates hubo ingenieros pues, que señalaban que más bien había que pensar los problemas no en términos de la ciudad, ni siquiera en términos del valle, sino habría que pensarlo en términos de la economía nacional y de vislumbrar un proyecto que a largo plazo resolviera esos problemas. Pero eso se hizo a un lado, las necesidades y los intereses inmediatos se impusieron. Hubo visiones dentro de esas discusiones en los 60 entre ingenieros y arquitectos que mostraban a su lado izquierdo, vean, hay una representación de cómo estaba el valle entonces, en los 60 y de cómo podría estar si se llevaban a cabo todas esas obras que se proponían, ¿no? Todas ellas continuando con la desecación del valle, ¿no? O sea, una utopía, ¿no? Los problemas de fondo se hicieron a un lado, y se impuso la coyuntura económica, la coyuntura política, vino el proyecto Lago de Texcoco, que buscó recuperar parte del espejo del lago para resolver el tema de las tolvaneras, pero al mismo tiempo proyectar sobre sus suelos desecados la extensión del aeropuerto, ¿no? Eso obligó entonces también a construir un nuevo drenaje, el drenaje profundo. Ese drenaje profundo, ahí lo tienen ustedes, una extensión de 153 kilómetros con 9 interceptores, y que con eso se evitarían las inundaciones y el hundimiento, porque era profundo porque llegaba hasta una profundidad de 40 a 50 metros y ahí ya los suelos no sufrían este fenómeno de hundimiento y se extendieron esas infraestructuras, no fueron suficientes para el siglo XXI, eso, el drenaje profundo fue insuficiente, la ciudad siguió creciendo, ya se convirtió en una megalópolis y el túnel emisor de Oriente vino a resolver parcialmente esos problemas porque la ciudad sigue inundándose, ¿no? Eh, y bueno, en medio de todo esto vino un cambio de gobierno, eh, que rescató el proyecto de recuperar el lago. Este era un proyecto que inicialmente se había interesado el gobierno de Felipe Calderón en 2010, se lo había presentado el arquitecto Iñaki Echeverría, pero y según cuenta Iñaki, se interesó, y lo empezó a trabajar, pero luego muy inmediatamente lo canceló. Y con el gobierno de López Obrador, este proyecto se recupera, se canceló ese enorme aeropuerto que se había echado a andar y se planteó entonces recuperar esa zona, ¿no? Y no sé, ya lo han de conocer, ya lo han visitado, pero vino a ser un proyecto que intenta recuperar el lago en un contexto donde la ciudad ya es una metrópoli, donde nuestros problemas ambientales son severos y donde también la necesidad de vislumbrar una nueva relación con la naturaleza y de hacer justicia socioambiental en un sentido de que, bueno, pues necesitamos tener una ciudad con un aire respirable, necesitamos una ciudad con espacios de convivencia y de esparcimiento, necesitamos una ciudad
que no privilegie la movilidad automotriz, que no privilegie la densidad habitacional por encima de las normas y de los equilibrios de la vida humana y su salud. Y este proyecto busca eso. Hubo un proyecto que inició en 2018 y se inauguró en 2024, por ahí de agosto, septiembre. Esto posibilitó que se recuperaran parte de la fauna de aves que había desaparecido algunas especies, empezaron a volver, ahí lo tienen, las aguas residuales, se estableció una planta de tratamiento que busca ya no enviar aguas sucias a los cultivos, porque se emplearon para eso, sino con un tratamiento biológico, el lago, lo que quedaba de él, recuperarlo y ampliarlo también. eh, y con un proyecto eh, que lleva varios equipamientos, ¿no? Este, y que buscan poner en contacto a nuestra ciudad y a sus habitantes, pues con una experiencia de la naturaleza distinta que nos haga recordarnos a nosotros mismos que somos parte de eso, ¿no? Y que lo que exista a nuestro alrededor es un reflejo de lo que somos. Y si nosotros logramos reconstruir, rehabilitar la naturaleza, es una suerte también de rehabilitación y de recuperación de nuestra propia humanidad y de nuestra propia naturaleza, ¿no? Si no conocen este lugar, los invito a que lo hagan, ¿no? Actualmente estoy iniciando un proyecto colectivo con colegas de la Universidad de Venecia y con una universidad de la India, que tienen un proyecto con la UNESCO para ciudades lacustres, ¿no? O en entornos lacustres. Entonces, pues parece que la historia de esta ciudad puede ser otra, todavía no podemos cantar victoria, pero esta historia que yo cuento es una que busca, pues, llamar nuestra atención sobre eso, ¿no? Bueno, aquí me detengo, muchas gracias. Gracias, Sergio. A mí me gustaría comenzar este diálogo y este intercambio para todos los que están de la clase, también Javier, lo que tus alumnos quieran preguntar. Me gustaría un poquito retomar esta perspectiva que nos has presentado y cómo a lo largo del tiempo, pues también esta disputa con ganar terreno, el movimiento natural de los cuerpos hídricos de este valle, también queda entremezclado quiénes son los que pueden lograrse proteger. Hay una situación de desigualdad en cuanto a los que son los primeros afectados versus los que logran posicionarse para evitar ser afectados, ¿no? Y creo que Ujú, queda muy claro en esto que mencionabas de Tacubaya, en el momento en que se empieza a poblar, pues también recibe esos beneficios de no estar vinculado con las inundaciones o el desarrollo inmobiliario que se da a partir del siglo XIX, que tiene estas connotaciones de anunciarse donde no va a haber agua. Me ujú. gustaría hablarle a los integrantes del curso, de mi curso en particular, que por favor hagan preguntas en torno a la lectura, en dudas y comentarios que puedan tener. Yo tengo una duda. Adelante, José Luis. Pues de lo que leí de la lectura, sí me escucho bien, ¿verdad? Sí, 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 lo Ah, escucho. eh, sobre lo que leímos en la lectura, como que veo que hay mucho énfasis en el desagüe, en cómo sacar, expulsar el agua, cómo regularla, pero algo como que no leí y creo que es igual de importante es sobre cómo captamos agua potable. O sea, creo que justamente ahorita que mencionaste, Ana Paulo, de la injusticia social,
son como las dos partes del agua, tanto como en inundaciones, también como en la posibilidad para que las personas puedan obtener agua potable. No sé si Sergio pueda mencionar un poco sobre cómo recibe el agua potable la Ciudad de México, o sea, si se conectan estas dos infraestructuras. Y bueno, obviamente que no, en un espacio tan de tiempo es imposible abordar cada uno de los factores asociados a este complejo proceso. Eh, el agua de captación, pues en cada época variaron sus fuentes. En tiempos prehispánicos y todavía coloniales, estas aguas provenían de los ríos que todavía circulaban y que varios de ellos eran artificiales, ¿eh? No, no todos ellos ni siquiera eran ríos con corrientes fuertes, sino eran más bien desviaciones que habían construido los propios indígenas para beneficiarse de ellas en sus tierras y sus cultivos. Este, y bueno, Chapultepec fue una fuente primordial de agua todavía en el siglo XX, pero de un modo ya muy deficitario. Eh, Fueron creciendo, conforme fue creciendo la ciudad, ese es el factor que hay que tener en cuenta, la demografía junto con las necesidades de recursos, y esto conllevaba pues la construcción también de infraestructuras, y esto llevaba a su vez una concentración de decisiones políticas y de etcétera. Y bueno, a lo largo de la historia, la Ciudad de México fue trayendo agua cada vez más lejos y bueno, hoy seguimos extrayendo la del subsuelo, ¿no? Lo cual sigue poniendo en riesgo a la ciudad y ha venido a afectar cuencas de otras regiones del país, ¿no? La primera de estas afectadas fue la cuenca del Lerma, ¿no? Y después han venido a ser afectadas las cuencas de otras regiones del país hacia el sur, de donde también traemos agua. Y las captaciones de lluvia, pues no tenemos una infraestructura suficiente que garantice eso. Por ahí del 2008, ahora déjenme, sí, por ahí de 2008, eh, un proyecto de la Universidad de Harvard con la UNAM tenían un proyecto para construir una infraestructura de recuperación de las aguas del lado poniente en la región de Tacubaya. Esa zona del poniente es una zona de enormes precipitaciones y esa agua se pierde, se va al drenaje. Este proyecto buscaba recuperar esas aguas y junto con ese proyecto había un proyecto también de transformación urbana, que se hizo una presentación incluso con las autoridades de entonces de la delegación Miguel Hidalgo, ahí en la Casa de la Bola, y la idea era pues, que ese fuera el proyecto pionero, el piloto de recuperación, de captación de aguas de lluvia. Pero ahí yo no sé exactamente qué pasó, pero seguramente pues nuevamente ocurrió lo que está alrededor de esta historia que les he contado, ¿no? De conflictos de interés, desacuerdos. En aquel momento los que estaban en desacuerdo eran el grupo de vecinos y locatarios del paradero ahí de Tacubaya, ¿sí? Que se iban a ver removidos con ese proyecto de renovación urbana de esa zona, ¿no? Entonces, es un problema complejo. Sí, hay soluciones técnicas, pero la técnica atraviesa por un orden social, o incluso esa técnica la produce ese orden social, ¿no? Entonces, no hay una dirección única en las soluciones. Las soluciones, sean estas técnicas o no, pasan siempre por un consenso, una negociación política, y ahí es donde hay que, bueno, del lado de los historiadores, lo que yo intento hacer es descubrir cuáles son esas lógicas, cuáles son esos intereses y a lo que da lugar, ¿no? En este caso, a la producción de un ambiente urbano contradictorio, insostenible. Adelante, Javier. Gracias, Sergio.
Le voy a dar la palabra a Javier. ¿Me oyen bien, Ana Pau? Sí, Ay, muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Ana Pau, por organizar esto y muchísimas gracias a Sergio por la presentación. Eh, Creo que ninguno de los días anteriores han estado interesados estos chicos, salvo hoy, en lo que ha pasado aquí. Por eso, muchas gracias. Hemos estado hablando de muchas cosas durante la presentación, del suplicio de Tántalo en la Ciudad de México, que nos morimos de sed, pero nos inundamos, y nos morimos de sed y nos inundamos, de la componente social de la ocupación del suelo que tú mencionabas, Ana Pau, de cómo la Ciudad de México, por todas estas cuestiones, tiene una dirección buena de crecimiento hacia el norponiente y una dirección mala de crecimiento hacia el oriente. Y esas dinámicas sociales de ocupación del suelo pues están ahí y tienen su origen fundamentalmente en esto. Pero la pregunta que más se repitió aquí en el grupo tiene que ver sobre todo con decisiones histórico-políticas, pero también con decisiones ecológicas y cómo se entrecruzan, que es más o menos lo que está diciendo ahora Sergio respecto de las soluciones. Me explico. En procesos como este de larga duración, pues hay una serie de momentos, la ocupación de los aztecas del islote, la decisión de la capitalidad del virreinato, que evidentemente afectan, ¿no? Si en la inundación de principios del 17 la capital se cambia a Puebla, pues quién sabe qué habría pasado. Historia ficción, ya sabemos que eso nunca funciona, ¿no? Pero cuando eso se entrecruza con cuestiones ecológicas, y es algo en lo que Sergio me parece hizo mucho énfasis, creo que ahí podemos encontrar, no sé si respuestas, pero por lo menos otras iluminaciones. Parece que hay dos maneras de enfrentarse con el agua en el Valle de México. Una es aceptar su presencia, convivir con ella y seguir adelante. Y parecería que eso fue lo que hizo Tenochtitlan en el sentido de los diques, los albarradones, las calzadas, los vasorreguladores, etcétera, o sacar el agua. Y parecería, y esta es la pregunta, parecería que el ideal de modernidad en México, tanto en el virreinato como en el México independiente, implicaba forzosamente la expulsión del agua del valle. Era como algo consustancial. Tú te quieres modernizar, Valle de México, Ciudad de México, tienes que sacar el agua. Con los tajos, con los desagües, con como sea, pero el agua tiene que salir. Creo que ahí es donde está la clave del asunto, en esa identificación entre proyectos de modernidad, el que sea, el de Porfirio, el de Maximiliano, el de las tecnocracias de los 40, 50 en el siglo XX, con el problema ecológico. Precisamente, desde mi punto de vista, el proyecto del Parque Ecológico del Lago de Texcoco actual es el hecho de que necesitamos regresar el agua, necesitamos tener agua dentro del valle, cualquiera que sea el costo. Las soluciones parciales, como la recuperación del agua pluvial, que mencionabas ahorita en el caso de Tacubaya, Sergio, o la recuperación de los ríos intubados, el volver a sacar los ríos al aire, pues son eso, soluciones parciales. Creo que pasaría sobre todo por la decisión de el agua tiene que estar en el Valle de México, porque es una cuenca endorreica, porque es un lago fluvial, porque siempre va a haber agua. Cuando nos extingamos, el Valle de México volverá a ser una cuenca endorreica con agua, a no ser que haya movimientos masivos de tierras como en la última glaciación alpina, ¿no? Pero si eso no ocurre, nos extinguiremos como humanidad y el Valle de México volverá a ser un sistema lacustre. Eso es inevitable. El chiste es que no nos tengamos que extinguir para eso, que sea un sistema lacustre mientras estemos aquí, ¿no? Bueno, esa sería un poco la pregunta, la identificación entre la modernidad y la cuestión ecológica. O sea, parece que la modernidad se eligió que no podía haber agua en el Valle de México y quizá esa sea una de las claves de todo este asunto, pero no sé cómo lo veas tú, sobre todo, Sergio. Bueno, sí, muchas gracias. Muy buena reflexión y invitación a continuarla. Tienes toda la razón. Y bueno, Es del grupo, no es mía, ¿eh? Es de ellos. bueno, pues me alegro que lo estén reflexionando así. Si me dejan, yo llamé algo así de historia hidropolítica, ¿no? Entonces Ujú. ahí justo lo que yo estoy proponiendo en esta forma de estudiar y de interpretar el problema es mostrar los vínculos entre lo político con lo tecnológico en el manejo o solución, relación que se le quiere dar a un elemento natural, que es el agua. Y entonces, con ese enfoque,
yo me voy hacia atrás, me coloco en tiempos prehispánicos, me coloco en tiempos virreinales, me coloco en la nación mexicana y su modernidad subsecuente, que yo creo como diría Bruno Latour, nunca fuimos modernos, ¿no? No hemos sido modernos en el sentido en que piensa la modernidad que lo natural está desprendido de lo humano, ¿no? Y entonces frente a ese discurso y esa pretensión de la modernidad, pues lo que requerimos, porque ya vimos que las soluciones modernas no generan bienestar, no generan sostenibilidad, no generan justicia y que más bien agravan las contradicciones de una sociedad bajo la ilusión del progreso y de la prosperidad que da el control masivo de todo a través de la ciencia y de la técnica. Entonces, por supuesto, en esa historia hidropolítica, pues me termino yo con el proyecto del lago de Texcoco, Claro. que bueno, ese proyecto tiene su buena dosis de modernidad, ¿no? Porque está empleando la técnica, la tecnología que hasta ahora se ha producido y que es patrimonio y patrimonio en el sentido de un patrimonio epistemológico de las ciencias del diseño, de la arquitectura, del urbanismo, de la ecología, ¿sí? Y que están siendo empleadas o se han propuesto emplearlas en una dirección política diferente, ¿no? Que en el contexto en el que venimos, esta carga secularísima de una sociedad montada sobre contradicciones y aumentándolas una y otra vez a lo largo de los siglos, este proyecto realmente es un proyecto que pudiera parecer utópico, pero es un proyecto que está desafiando y que está siendo reflejo de una sociedad que sin conocerlo del todo, pero con el conocimiento y la experiencia inmediata que tienen de la realidad de su espacio, de su ambiente, de su humanidad, dicen queremos otra cosa. ¿Es sostenible? No lo sé. En la lógica mercantil, en la lógica gananciosa de esa modernidad, pues no. Tan no lo era que hicieron a un lado ese proyecto cuando lo tuvieron y decidieron apostarle a un aeropuerto para seguir extrayendo plusvalía y ganancia del ambiente y de las personas, ¿no? Y este proyecto lo hicieron a un lado, lo recupera esta nueva generación o generaciones. Podemos no estar de acuerdo en muchas cosas, pero situado este proyecto en esta historia de larga duración que yo les he contado, adquiere una significación capital, ¿no? Y claro que debe despertar a la reflexión, debe despertar al análisis y de voltear hacia atrás. ¿Qué hemos hecho? ¿No? ¿Y qué hemos hecho en un sentido que a mí me compete mucho? La historia. ¿Qué hizo todo este tiempo la historia? Se desentendió de ese fenómeno, se desentendió de ese problema. ¿Qué han hecho el urbanismo? ¿Qué ha hecho la arquitectura? ¿Qué ha hecho la ingeniería? ¿Qué ha hecho tantas otras disciplinas? ¿Qué han hecho todo este tiempo? No solo aquí, sino en el mundo, ¿no? Entonces, esa es mi interpelación. Esa es a donde yo quiero interpelar no solo a los ciudadanos, sino también a quienes pretendemos explicar la realidad, ¿no? Con una disciplina. Entonces, pues sí, me da mucho gusto que hayan percibido esta, esta propuesta así. Muchas gracias. Oh, gracias a ti, muchas gracias. Estás muteada, Pau. Sí, ya. Gracias, Javier. Gracias, Sergio. Invito a los integrantes del grupo B que por favor hagan sus preguntas en torno a la tarea que era la lectura.
Creo que para darle seguimiento y un poco regresar a la temática de la clase, pues podemos ver cómo históricamente la ciudad en el tiempo virreinal se vuelve muy importante la construcción de las infraestructuras que finalmente van a permitir que la Ciudad de México crezca. Grupo B, preguntas, reflexiones. Pau, yo tengo una pregunta, Dime, pero Renata. no va tanto guiada a la lectura, sino es una pregunta un poco más actual. Ujú. Pero tengo la duda de, hablando, por ejemplo, del plan Cutzamala, ¿en base a qué criterios se elige como de qué presas se saca agua en qué momento? Ujú. Bueno, mira, esa es una pregunta muy inteligente que yo no estoy en condiciones de responder puntualmente, pero supongo yo por lo que he podido ver en torno a esta historia, pues que hay toda una serie de mediciones de la precipitación, de la humedad, que permiten garantizar un abasto permanente de agua en ciertas cantidades. Se hacen cálculos a partir de eso y de eso deriva pues un conjunto de cálculos presupuestales y diseños tecnológicos para resolver esa necesidad, ¿no? Entonces, ahora, eso pensaron, por ejemplo, en los 60 que estaban debatiendo todavía si convenía o no la desecación, continuar con la desecación de los lagos. Los ingenieros y arquitectos que entraron en esa discusión, eh, uno, a la luz del presente, por supuesto, ellos no tenían esta posibilidad de ver las cosas como tenemos ahora nosotros, pero ellos pensaban que el agua era eterna, por ejemplo, en el caso del Lerma. eh, eh, Proponían seguir trayendo agua del Lerma y estaban ya haciendo estudios para traerlas de otros lados. O sea, si se acababa del Lerma no importaba porque iban a traerla de otros lados y fue ahí donde surgió el Cutzamala, ¿sí? Este, no, o sea, no hubo una visión de, pues, en lugar de seguir trayendo agua y de ir a buscarla a otros lados, ¿por qué no resolvemos? Y eso fue algo que dijo uno de los ingenieros, oigan, en la ciudad hay muchas fugas. En un 40% del agua que traemos del Lerma se pierde en fugas desde la red de distribución del Cutzamala y la que hay aquí en la propia ciudad, ¿no? Además, el agua es mal distribuida. Hay zonas de la ciudad que son bien distribuidas y hay otras zonas de la ciudad que no son bien distribuidas y donde se hace un clientelismo político con el agua, ¿no? Ustedes ya se imaginarán con quién, ¿no? Entonces, sí, en términos técnicos podemos encontrar una respuesta a eso, pero tenemos que poner en interpretación esas soluciones con contextos más amplios que nos ayuden a explicar fenómenos socioambientales como este, ¿no? O sea, ¿por qué no tenemos agua? ¿Por qué tenemos que traerla de otros lados, ¿no? Y en esas seguimos. Espero haber dado respuesta. Sí, gracias. Gracias, Renata. Para Lupita, ¿tenías la mano alzada? Adelante. Sí, yo, o sea, relacionado con la pregunta anterior, ¿qué políticas públicas podrían inspirarse en el manejo prehispánico del agua para poder mejorar esta vez el abastecimiento que tenemos actualmente y que pues sí sea igualitario para todo, pues toda la comunidad? Ujú. Bueno, hay en las soluciones que la humanidad le ha dado a sus necesidades, en las que ha derivado en la construcción de un pensamiento y de una acción tecnológica, hay la permanencia de formas de entender el manejo en este caso del agua, que atraviesan los siglos y se mantienen, ¿no? Por ejemplo, y es algo que se siguió haciendo aquí, los vasos reguladores, lo que nosotros llamamos vasos reguladores, ¿no?
los indígenas diseñaron y construyeron varios, porque ellos sabían que había regímenes de lluvia, de precipitación, que eran extraordinarios y que esas aguas entonces no iban a poder ser manejadas en su red de canales y de diques. Y que entonces cuando sucediera eso, había que derivarla hacia zonas de contención. Y tenían varios, y eso lo seguimos haciendo. En todas partes del mundo eso lo seguimos haciendo. Aquí en la Ciudad de México, hay varias presas que se construyeron con ese propósito, ¿no? Ahí es a donde se derivan parte de las aguas, pero ya están llenas, o ya han sido destruidas, invadidas unas, y la ciudad ya creció y sus volúmenes de desalojo de aguas ya son enormes y las infraestructuras insuficientes, y entonces, pues ya eso que pudo haber sido una solución funcional en un momento, dejó de serlo por la transformación poblacional, incremento de la densidad demográfica, etcétera, ¿no? Entonces, es eso que necesitamos encontrar una manera en que la técnica, la tecnología nos permita poder manejar todas esas variables, pero serán variables en las que tendríamos que participar de otras disciplinas que proporcionen otros conocimientos que brinden la complejidad de ese fenómeno, ¿no? Y que entonces dirijamos soluciones tecnológicas hacia allá, teniendo presente ese horizonte de variables que es la complejidad, ¿no? Entonces, los indígenas se enfrentaron de México, Tenochtitlan, se enfrentaron a un ambiente que leyeron a su manera, atinaron en resolver como lo hicieron, pero miren, también es cierto que cuando llegaron los españoles, Tenochtitlan ya tenía una presión demográfica enorme. Se calcula que en la ciudad de Tenochtitlan vivían alrededor, ¿sí?, de 1 millón de habitantes, ¿no? Y eso también había significado, lo han venido a demostrar estudios arqueológicos y de ingeniería, que el nivel de asolvamiento de los lagos ya había crecido, la deforestación de las serranías también, y que de no haber llegado los europeos, el poblamiento de Tenochtitlan se habría expandido más allá del islote, y eso habría transformado nuevamente el ambiente, y quién sabe si hubieran podido ellos mantener esas soluciones como las que tenían, ¿no? Suponiendo que ese lugar lo ocuparon los españoles, pero los españoles, lejos de idear, inicialmente rehabilitaron parte de las infraestructuras centrales de ese sistema hidrológico indígena, pero resultó insuficiente cuando creció la población de hispanos en la región y con ranchos y haciendas que se apropiaron de los ríos, que se apropiaron de los vasos reguladores, que se apropiaron de las orillas de los lagos y desequilibraron todo ese funcionamiento de la vieja infraestructura. Y entonces fue que surge en ese contexto esta de sacar, de desalojar las aguas. Gracias, Lupita. ¿Alguien más que quisiera aumentar la conversación? Sí, gracias, Lupita. Me parece que es importante también el periodo en que nos vamos a situar, tanto el grupo de Javier como los presentes del grupo B. Cómo entender todos estos procesos que hemos analizado en otras clases o que ustedes mismos pueden ser testigos o em, sí, testigos de estas cuestiones urbanas, cómo tienen un origen histórico. Y es importante entenderlo desde la perspectiva que dice Javier, de entender de estas decisiones hidropolíticas versus la técnica y entender que la ciudad
y todo el medio construido pues está en este espacio de negociación, ¿no? ¿Alguien más que quiera dar con un comentario final y ya le agradeceremos a Sergio su tiempo? Ya estamos 10:30 por acá, Grupo B. No me hagan quedar mal, Grupo B. A mí todavía no me queda muy claro por Ajá. qué, o sea, por qué esta búsqueda de a fuerza habitar el islote. ¿Por qué no se habitó las periferias o sea, porque entiendo que llegó un punto donde ya estaba tan habitado el islote y había tantas construcciones que pues económicamente no era factible. Pero ¿por qué desde un inicio los españoles este, se aferran a la idea de pues, habitar el islote, de expandirlo y todo eso en lugar de habitar la periferia de las lagunas o incluso irse a otra parte? Todavía no me queda muy claro. Mm. Mira, yo esa es una pregunta que atravesaba esta investigación y la reflexión y la escritura de esta historia. Este, y el modo en que yo me la respondo y le transmito esta es, em, los españoles acababan, si uno mira las crónicas del siglo XVI, si uno mira las cartas de relación de Hernán Cortés al rey de España, uno percibe que los españoles tenían un aire triunfalista, una percepción de sí mismos, de ser redentores de una parte de la humanidad extraviada que era el mundo indígena, ¿no? Y que no obstante esa supuesta grandeza que eh, había sido y que para ellos revelaba también la materialidad de esa ciudad, y el haber sido derrotados, esa gran civilización, por un puñado de ellos y acompañados de otras tribus y etnias, pues los colocó un poco, yo quiero pensar que se sentían un poco como Trump y sus secuaces tecnológicos y oligárquicos se sienten hoy con respecto al mundo, ¿no? ¿Qué es lo que mueve a esa oligarquía política, económica, tecnológica? La creencia de que tienen un poder inconmensurable, indetenible, y eso los ciega respecto a las contradicciones que generan la defensa del modo de vida que hacen. O sea, no les importa la pobreza, no les importa la injusticia, no les importa la desigualdad, no les importa el cambio climático, no les importa nada que no sea algo que siga ingresando y ensanchando sus arcas y su supuesto poder. Claro, tú me puedes decir, bueno, pues esa es una respuesta pues muy general, o sea, sí es cierto, los seres humanos son codiciosos y así son, pero ¿por qué no pudieron ver eso? Yo tengo un amigo analista junguiano, y en amplias conversaciones con él yo le pregunté alguna vez, le digo, oye, Barry, que se llama Barry, le digo, oye, ¿cómo podemos explicarnos lo que parece un comportamiento completamente irracional del ser humano cuando hay condiciones que desde esta perspectiva de lo racional uno pudiera decir que es irracional esa manera de comportarse y que no hay razón para ello, ¿no? Y me dice, bueno, pues eso es algo que yo sigo preguntándome, Sergio. Yo no he encontrado la manera de explicar al ser humano. El análisis junguiano, el análisis freudiano y todos aquellos otros que intentan dar con una respuesta a eso, terminan en contradicciones
y no hay manera, o sea, yo todavía no me lo puedo explicar, ¿no? Este, estamos en un punto de inflexión en la historia global con los problemas que estamos viviendo, ¿no? Este, si buscamos un sentido en medio de esto, tenemos forzosamente que atravesar y ir hacia la historia. Y la historia quizás, bueno, esta historia, por ejemplo, la que les he contado, pues termina, para mí, termina con una esperanza. O sea, la ciencia, la técnica y la conciencia política de algunos se materializa y se proyecta en ese proyecto del lago de Texcoco, ¿no? En mi opinión, después de atravesar esta historia de desventuras socioambientales. Quizás la historia no nos acabe de dar una respuesta puntual sobre por qué, ¿no? Pero sí nos coloca en la perspectiva de saber que hubo miradas distintas que no se impusieron, pero que estaban apuntando también a maneras diferentes de relacionarse con la naturaleza y de pensar una relación con ella, ¿no? Muchas gracias. De nada, porque al contrario. Gracias, Jorge. Pues si te parece bien, Sergio, vamos a darle cierre a tu intervención, a tu tiempo, agradecértelo con mucho, mucho cariño. Y espero que para todos los que están escuchando esta plática, pues sean preguntas que dentro de su futuro profesional como arquitectos las lleven presentes de todo lo que ha sido el desarrollo y seguirá siendo esta historia inconclusa de la Ciudad de México. Algo que, Salón Ibero, Javier, algo que quieras decir. Simplemente volverles a agradecer a Ana Pau y a Sergio, gracias. Creo que ha sido muy buena reflexión para este grupo y mejórate del esguince. Ok, gracias, Javier. Sergio, una última intervención. Nada, agradecerles su interés y el espacio que me abrieron para escucharme y poder conocer sus opiniones, sus reflexiones. Les deseo mucho éxito en la vida, en sus carreras y gracias nuevamente. Ok, gracias. Ya doy por terminada la grabación.